Imagina que estás al lado de una carretera. Cuando un auto se detiene, el conductor te pregunta, ¿será que voy bien? ¿Cómo le contestarías? Probablemente le dirías, pues dígame, señor, ¿y usted para dónde va? Y te contesta, pues no tengo idea. ¿Qué pensarías? Este está algo desorientado. Pero le preguntas, dígame entonces, señor, ¿usted de dónde viene? Y te contesta, pues tampoco lo sé. Ahora, ¿qué pensarías? Este sí, que anda totalmente perdido. Y muchas veces así sucede en nuestras vidas. Y en la educación andamos sin rumbo y sin raíces. Y como resultado, andamos de perdida perdidos. Hablemos primeramente de las raíces. Hace algunos años, cuando vivía en un pequeño pueblo, se dio el anuncio que un eminente político iba a visitar. Iba a haber una convocatoria en la plaza y el político daría un discurso. El alcalde, sin embargo, estaba preocupado porque la plaza se había descuidado bastante. Así que unos días antes de que llegara el político, el alcalde mandó a sacar unas palmas del bosque. Los trajeron y esas palmeras los sembraron en unos grandes hoyos alrededor de la plaza. Llegó el político, dio su discurso y se fue. Unos días después, sin embargo, las palmeras comenzaron a secarse. Las ramas cayeron y un par de semanas después, el alcalde dio el orden y sacaron las palmeras y los desecharon. ¿La razón? No tenían raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces? Especialmente en cuanto a la educación cristiana. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y de la misma manera, Dios tiene un plan para la educación en nuestra vida. Escribió Pablo en 1 Corintios 10, versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. La primera escuela de la Escritura que vamos a considerar es la escuela del Edén. Al principio, Dios estableció 3 instituciones importantes. Instituyó el sábado, el matrimonio y también la educación. De hecho, Dios venía todos los días para estar con sus estudiantes. Esta primera escuela tenía varias características y esas características ejemplifican el plan modelo. Elena White describe: el sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se fundó una escuela modelo en el Edén. En esa escuela, el maestro era Dios. El aula de clase, el jardín del Edén. El libro de texto, la creación de Dios. Y el plan de estudios, entre otros componentes, incluía el trabajo manual. Cuidar, labrar esa huerta que Dios había creado. También había actividades de aprendizaje. Adán, por ejemplo, como su primera tarea, tuvo que darle nombre a los animales. Uno pensaría que hubiera sido más fácil para Dios simplemente informar a Adán de los nombres de cada animal. Pero parece que Dios valora algo más allá que la mera memorización. Valora el pensamiento creativo. También en esa primera escuela había evaluación.
había un árbol de la prueba. Y trágicamente, los 2 primeros alumnos desconfiaron de su maestro. Intentaron conseguir conocimiento aparte de Dios. Y eso nos lleva a la primera lección importante para nuestras vidas. Y es que no podemos obtener verdadero conocimiento aparte de Dios. De hecho, así nos dice la Escritura en Proverbios capítulo 2 y versículo 6. Dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La buena noticia es que el maestro no abandonó a sus alumnos, aunque tuvieron que darse de baja de esa primera escuela, sino que su maestro los acompañó y les ayudó a establecer una segunda escuela. En esta escuela, personas de fe y oración enseñaban. Por ejemplo, el patriarca Abraham instruía a sus hijos a su casa. Dios declara en Génesis 18:19, porque yo lo conozco y sé que él mandará, instruirá a sus hijos y a toda su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Así que Abraham enseñaba valores, enfocaba en el desarrollo de un carácter moral, ético. ¿Y cómo lo hacía? No lo hacía simplemente por palabras, sino también por su vida, por su modelo. Y eso es lo que significa la frase después de sí. Abraham pone el ejemplo y los demás de su casa caminan en sus huellas. Hebreos 11 menciona algunos de los productos, los resultados eminentes de esa escuela de los profetas. Por ejemplo, José desarrolló un carácter de integridad y también de gracia y perdón, aun para aquellos quienes lo habían maltratado. También Moisés llegó a ser un líder eminente para Dios. Una persona que rescató su pueblo de la esclavitud y estableció para ellos todo un sistema organizado de leyes. La lección para nuestra vida. La educación duradera es enseñar a nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo. Así también lo describió Pablo cuando escribió, sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Pasamos ahora a la tercera escuela. Tristemente, en Egipto, durante esos 400 años, muchos padres descuidaron o ignoraban su tarea de enseñar a sus hijos acerca de Dios. Y como resultado, había todo un pueblo que desconocía casi totalmente acerca de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que establecer una escuela de recuperación, la escuela del desierto. Esta escuela inició cuando Dios dio orden de que las familias deberían recoger a sus hijos dentro de sus casas, para así experimentar con ellos la salvación. Era también una escuela que enfatizaba un currículo muy abarcante. Incluía, por ejemplo, el régimen alimenticio, la higiene, las relaciones interpersonales. También el orden y las leyes. Pero entre todo, lo más importante que ocupaba el centro del campamento era el santuario. Era un ejemplo visible, experimental, en la cual las personas podían aprender acerca del plan de salvación. Al corazón de ese currículo estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, y dentro del arca estaba la ley
de Dios, fundamento de toda educación verdadera. Deuteronomio 6 también explica que como padres tenemos algo importante que hacer en la educación. Dice así: amarás al Señor tu Dios. Amarás. El amor, contexto de la educación. Y amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Una educación que abarca todo el ser. Y luego agrega estas palabras, las palabras de Dios, que Él nos manda, estarán sobre tu corazón. O sea, no puedes compartir lo que no tienes. Y luego dice, las enseñarás diligentemente, con esfuerzo, con excelencia a tus hijos, y hablarás de ellos en 2 lugares: cuando estás en tu casa y cuando andas por el camino. Y también en 2 momentos cruciales: cuando te acuestes y cuando te levantas. Momentos dorados para la educación. Momentos de paso que ponen el fundamento del culto matutino y vespertino en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que esto nos lleva a una lección multifacética de la escuela del desierto. En primera instancia, el contexto educativo siempre deberá ser el amor. En segundo lugar, la educación deberá comprender todo el ser. Número 3, las palabras de Dios deberán formar el fundamento de todo esfuerzo educativo. Número 4, estas, sin embargo, tienen que ser primero internalizadas en la vida del quien instruye. Y finalmente, debemos aprovechar al máximo esos momentos dorados para el aprendizaje, tanto en nuestras casas como en la vida real con nuestros hijos, tanto en la mañana al levantarnos como al acostarnos. La última escuela que vamos a considerar del Antiguo Testamento es la escuela de los profetas. Tristemente, pasados los años, el pueblo de Dios, ya en la tierra prometida, los padres olvidaron, descuidaron de transmitir las verdades divinas, la palabra de Dios, a sus hijos. Y los hijos iban creciendo sin un conocimiento acerca de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que establecer una educación de recuperación, de reforma y de reavivamiento, la escuela de los profetas. Estas escuelas fueron primeramente establecidas por el profeta Samuel en diversos lugares, en Jericó, en Betel, en Gilgal, y luego por el profeta Eliseo, fueron expandidas. En estas escuelas, el programa de estudio incluía varios elementos. Elena White lo describe y dice: en las escuelas de los profetas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagrada y la poesía. Pero eso no era todo. También se fomentaba el espíritu de devoción y se le enseñaba a los alumnos la forma de cómo orar, cómo acercarse al Creador, cómo ejercitar la fe en Él y comprender y obedecer las enseñanzas de su Espíritu. Habían ejemplos notables, resultados y actividades importantes. Por ejemplo, los alumnos desarrollaban habilidades manuales. En una ocasión, por ejemplo, maestro y alumnos estaban trabajando juntos para construir y ampliar la escuela. Y allí, al lado del Jordán, cortando la madera para esa construcción, sucedió un milagro. Porque cuando se sigue el plan divino,
ocurren milagros. Y eso nos lleva a una lección importante de esta escuela de los profetas. Y es que para preparar una generación que traerá reavivamiento y reforma, se requiere de una educación en donde se experimenta la presencia y el poder de Dios. Podríamos conversar acerca de otras escuelas del Antiguo Testamento, como por ejemplo la escuela de Josafat. Pero vamos ahora a pasar a las escuelas del Nuevo Testamento. Y comenzamos con una escuela con 2 maestros y un solo alumno. La escuela de Juan el Bautista. Los 2 maestros, Zacarías, Elizabeth. Esta escuela presentaba varias características importantes que ejemplifican el plan divino. Era una escuela familiar, basada en el contexto de la educación en la familia. Era también una escuela que tomaba lugar ubicada en un marco rural, en medio de la naturaleza, y eso parece que era importante para la formación del alumno. También era una escuela en la cual los maestros estaban llenos del Espíritu Santo y eran personas de oración. Era una escuela con simplicidad en la alimentación y también en vestimenta. Y era una escuela que preparaba al alumno para la testificación. Los resultados de esta escuela eran notables. Juan el Bautista comenzó a predicar, a testificar acerca de Dios con valor, aún en frente a situaciones difíciles. Pero no era solamente una persona de valor, sino también de humildad. Acerca de Cristo él dijo: Él debe crecer y yo menguar. Así que la lección importante para nuestras vidas es que la verdadera educación nos prepara para una vida de testimonio, con valor y humildad. La segunda escuela del Nuevo Testamento es la escuela donde Jesús aprendió. Esta escuela se describe en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que habían 4 dimensiones importantes en la educación de Cristo. Había un elemento intelectual, crecía en sabiduría, un aspecto físico, un desarrollo espiritual y también social. ¿Pero será que Cristo asistió a las escuelas populares de su tiempo? La Biblia lo contesta. Cuando un día las personas, después de escuchar a Cristo enseñar, preguntaron, asombrados, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? O sea, que Cristo no asistió a las escuelas de su tiempo, las escuelas populares. Sin embargo, sí fue bien educado. Por ejemplo, se menciona en Lucas 4:16 que cuando Cristo vino a Nazaret, donde se había criado, el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muchas veces mencionamos este pasaje para enfatizar que Cristo participaba de los cultos como era su costumbre cada sábado. Pero el pasaje también menciona que él se levantó a leer conforme a su costumbre. Es que en cada pueblo se designaba una persona, el mejor lector de entre todos los del pueblo, para leer con precisión y con entendimiento la palabra de Dios. En Nazaret, esa persona escogida era Jesús. Y cuando él regresó a su pueblo, como era su costumbre, se levantó para leer. ¿Cómo entonces es que Jesús aprendió? Elena White dice, Jesús no frecuentó las escuelas de aquel tiempo,
que solían exagerar las cosas pequeñas y empequeñecer las grandes. ¿Cómo es entonces que se educó? Se educó en las fuentes designadas por el cielo. ¿Y cuáles son? En el trabajo útil, en el estudio de las Escrituras, en la naturaleza y en las experiencias de vida, en los libros de texto de Dios. Así que Dios tiene libros de texto, 4 de ellos, tan importantes que Dios configuró la educación de su propio Hijo en base a esos 4 libros de texto. Pero ¿será que esos textos eran únicamente para Jesús? Elena White continúa diciendo que esos libros de texto están llenos de enseñanza para todo aquel que recurre a ellos con manos voluntarios, ojos abiertos y corazón dispuesto a entender. Vemos, por ejemplo, en la vida de Jesús, que pasó varios años estudiando habilidades manuales. De hecho, 30 años de su vida. Y durante ese tiempo no solamente aprendió un oficio manual, sino que también observó la naturaleza, las interacciones sociales y meditaba en las Escrituras. La lección para nuestra vida. La verdadera educación es un desarrollo de todo el ser. Y eso nos prepara para responder al plan divino para nuestras vidas, como así lo hizo para Cristo. Y eso nos lleva a la tercera escuela del Nuevo Testamento, la escuela donde Jesús enseñó. Cuando Dios envió a su Hijo, lo envió como un maestro. Elena White dice que en el maestro enviado de Dios hay a su centro toda verdadera obra educativa. Lo más frecuentemente, Cristo enseñaba un grupo pequeño de personas, 12 individuos, sus discípulos. Convivía con ellos, los instruía, participaban juntos de actividades. Pero en otras ocasiones, Jesús enseñaba a grandes grupos, centenares, miles de personas. Pero en otras ocasiones, en una forma muy personalizada, de uno a uno. De hecho, era la persona de Cristo que hizo un efecto tan importante en sus alumnos. Y esa personalidad de Cristo se reveló en sus interacciones. En primera instancia, era una persona accesible. Segundo, era una persona llena de ternura y simpatía. También era una persona que creaba contextos de gozo. Y una persona que invitaba a sus estudiantes a experimentar el éxito. Vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. También comunicaba a cada alumno el valor que él sentía hacia su vida, aún para las personas marginadas por la sociedad. Pero sobre todo, lo más importante es que Jesús era una persona de oración. Oraba frecuentemente, en diversos momentos, temprano, en la mañana, al atardecer y a veces durante la noche. Y era esa comunión con Dios que hizo que su ministerio, su enseñanza, fuera tan poderosa. He aquí algunos de los resultados de la enseñanza de Cristo. Cuando las personas terminaron de escuchar sus enseñanzas, un día exclamaron: «¡Jamás se ha visto nada igual en Israel!». Y cuando regresaron,
los de la guardia del templo, informaron a los sacerdotes: nunca nadie ha hablado como este hombre. La lección para nuestra vida: la verdadera educación nos lleva a ser discípulos y formadores de discípulos de Cristo. La última escuela del Nuevo Testamento que vamos a mirar es la escuela de la Iglesia cristiana. Esta escuela se estableció cuando Jesús nos dio la comisión: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Podemos ver ejemplos de esta educación en la iglesia temprana. El diácono Felipe, guiado por el Espíritu Santo, hace una pregunta al etíope: ¿comprendes lo que lees? Luego sube al carruaje del etíope habiendo recibido la invitación, y a partir de ese mismo pasaje que el etíope estudiaba, le explicó las buenas nuevas de salvación. O sea, que utilizó el momento, el estudio del alumno, para presentar a Jesucristo. Y la vida del alumno fue transformado. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Él entrenó a varios jóvenes que participaron junto con él en la gira misionera, en la predicación, en tratar de ayudar a las personas a entender a Dios. Uno de esos jóvenes era Timoteo. Pero la educación de Timoteo no comenzó con su mentor Pablo, sino que había iniciado en su familia, porque Pablo comenta que aún siendo niño, tanto su abuela Loida como su madre Eunice lo habían instruido en las sagradas Escrituras. Y Pablo agrega que esta función es para todo padre en toda familia. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. La lección para nuestra vida: la verdadera educación incorpora la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, preparándonos para la obra del Evangelio. Así que hemos conversado acerca de nuestras raíces, de las escuelas que Dios estableció a través de la historia, las escuelas de la Biblia, que nos presentan el plan divino para la educación. Pero hay algo más. No solamente nuestras raíces, sino nuestro destino. Tenemos que mirar hacia el horizonte, hacia el futuro, porque hay todavía una escuela más, y es la escuela del cielo. En esa escuela del cielo existen muchas de las características que vimos en la escuela del Edén. De hecho, Dios el Maestro, de nuevo acceso al jardín, de nuevo la creación como estudio, de nuevo actividades manuales, por ejemplo, construir casas, sembrar viñas. Y eso se entiende porque la escuela del Edén era simplemente un ejemplo de lo que es la escuela del cielo. Pero habrá un elemento de la escuela del Edén que no existirá en la escuela del cielo, y es la evaluación. Ya no habrá árbol de prueba, porque todo aquel que entra a la escuela del cielo ya ha pasado exitosamente por la prueba aquí en esta tierra. Pero sí hay algo que tomará el lugar de la evaluación, y es la testificación. En el cielo daremos nuestro testimonio de nuestras experiencias vividas, de la gracia de Dios, de su salvación en nuestra vida.
Y ese testimonio hará seguro el universo para toda la eternidad. La lección para nuestra vida, la vida del cielo, comienza aquí en la tierra. Pero para ello se requiere de una educación que cumpla con el plan divino. En conclusión, imagínate que tienes un viejo vehículo. Para algunos de nosotros eso no será muy difícil. Un carro viejo que consume casi tanto aceite como gasolina. Un día decides revisar el aceite y te das cuenta que de los 6 litros que deberá tener, le falta 1 litro. Pero observas algo más. En la varilla, ese aceite que tiene la consistencia como una melaza oscura. O sea, el aceite del motor está muy sucio. Pero traes un nuevo litro y ahí lo abres y lo pones al motor. ¿Qué tienes como resultado? Tendrás ahora 6 litros de aceite sucio. Y así en nuestras vidas. No es suficiente que vayamos un día a la semana y participemos de una vida espiritual de los cultos, si el resto de la semana vivimos una vida secular, asistimos a una escuela donde las cosas de Dios no son eminentes. Por eso es que Elena White escribe: todos nuestros niños y jóvenes deben recibir una educación que los fortalezca en la fe. Y también agrega: en todas nuestras iglesias debiera haber escuelas y en estas maestros que sean misioneros, educando a los niños de los observadores del sábado, no solamente las ciencias, sino en las escrituras. El profeta Isaías lo dice de esta manera: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. No solamente acerca de Jehová, sino que Dios mismo es su maestro. Pero luego agrega: y multiplicaré la paz de tus hijos. Esa palabra paz, en el original, en el hebreo, es shalom. Y ciertamente se puede traducir paz, pero incluye mucho más. Incluye bienestar, prosperidad, salud, seguridad. ¿Y no es eso lo que deseamos para nuestras vidas y para nuestros hijos? Shalom. Pero hay una condición. Para experimentar shalom, tenemos que ser enseñados por Dios. Dios tiene que ser nuestro maestro, porque hemos seguido el plan divino para la educación. Por eso es que la educación cristiana, educar, es redimir. La educación cristiana prepara una generación comprometida con llevar el Evangelio a todo el mundo. Prepara un pueblo para recibir a Cristo en las nubes de los cielos, porque han experimentado el plan divino en sus vidas. Y como resultado, escucharán las palabras: bien hecho, siervo fiel. Has esforzado por cumplir con el plan divino en tu vida. Entra en el gozo de tu Señor.